Llegaron a casa el 16 de marzo de 1977, más o menos a eso de las 11 de la noche. Estábamos en una sobremesa con mi sobrino Alejandro Aguiar, Marcelo Gutiarana, que era el novio de Alejandra mi hija, Alejandra Mónica Lapacó, y mi madre, Carmen Mugnos de Aguiar. Estábamos la risa, los chistes, todo. Una mesa de jóvenes siempre es, además se hacían bromas entre ellos, y en eso suena el timbre, pero muy despacio. Yo le digo a los chicos, a mí me parece que ha sonado el timbre. Anda, ve. Fui a ver, miro por la mirilla, oscuro, no veo nada. No, le digo, no es acá, parece que es en otro departamento. Entonces me dicen bueno, siento afuera, fuerzas conjuntas en acción. Abre inmediatamente o tiramos la puerta. En ese momento yo estaba así pegada, mirando por la mirilla. Marcelo me dice, abra, Charla, abra, ¿no? Y Alejandra corre y se va hasta el dormitorio de mamá y se quiere tirar por la ventana. Mi mamá la sujeta. Mientras tanto, yo abro la puerta y entran hombres fuertemente armados, en los cuales enseguida nos hicieron salir afuera, al pasillo, nos quisieron colocar con las manos, digamos, apoyadas en la pared. Después la señora que vivía enfrente, que era una señora que había huido de Alemania, una señora judía que había huido de Alemania por los nazis, dice que cuando ella vio eso, volvió a revivir todo lo que había vivido con los nazis. Y bueno, nos pusieron así y iban interrogando el nombre de cada uno de nosotros. A Marcelo le pusieron una capucha naranja. Después, pero eso fue después. Primero nos preguntaban el nombre de cada uno. Cuando me preguntan a mí, instintivamente estoy así, me doy vuelta, me agarraron de los pelos y me pegaban contra la pared, porque cómo me había atrevido a verles la cara, ¿no? Después sacaron pañuelos de los que se pone uno en el cuello de mí, y a mí me pusieron uno de gasa, y se dieron cuenta. Entonces yo les empecé a ver la cara, todo. A todo esto me contó el portero del edificio, desgraciadamente ahora ya falleció. Me dice que primero que le tocaron el timbre y él bajó. Él se acostaba muy temprano, entonces él dice que con las armas le dijeron que le mostrara un departamento igual que el nuestro. Él le mostró el de unos arquitectos, que era exactamente igual que el nuestro, y dice que lo tuvieron encañonado todo el tiempo con una persona para que no nos avisara nada. Y ahí viene el otro relato que te hice antes de cómo llegaron a casa. Nos vendaron y me pusieron, a mi madre y a mí nos dejaron sentadas en la escalera del pasillo y los hicieron entrar a Alejandra, a Marcelo y a mi sobrino Alejandro. Yo más o menos oía el interrogatorio y oí, bueno, cuando Marcelo le decía por Alejandra, no, dice, esta chica no sabe, no, yo la quiero convencer de que actúe en política, pero no quiere saber nada. Por mí, dice la señora ignora todo, no sabe absolutamente nada, ignora que yo milito. ¿Cómo te diré? Él como queriendo salvarnos a nosotros. Y por Alejandro dice, este maricón vive en San Juan, ha venido a rendir, que era cierto que había venido a rendir, como es, unas materias libres de abogacía, y ese día tenía el pasaje y el comprobante de que creo que eso lo salvó, aunque le decían vos sos correo, ¿no? Pero en realidad el más militante era mi sobrino, pero como ellos no lo tenían en la lista, porque ellos traían la lista de la Facultad de Filosofía, entonces para ellos
Alejandro no era una persona, a pesar de que lo llevaron y le pegaron, le torturaron también, pero no como es en la misma forma que a los chicos. A las 2:30 de la mañana del día 17 de marzo nos sacan de casa, nos hacen quitar, ya como te dije nos habían vendado los ojos, y nos hacen quitar las vendas y que con la cabeza baja entráramos a 2 autos. En uno de los autos entré yo y mi sobrino, y al otro a Marcelo y a Alejandra. En el que yo iba, habían 3 adelante. Como yo seguía mirándoles la cara, supe que uno de los que iba ahí era el Turco Julián. Después lo reconocí. Y nos llevaron por la 9 de julio. Al pasar donde ustedes han visto que donde era el mercado, que ahora es de la municipalidad, dan la hora y la temperatura, en ese momento eran las 2:30 de la mañana, yo vi ahí. Y nos llevaron, hicimos el recorrido a un lugar que después con el tiempo supe que se llamaba el Club Atlético. En mi casa robaron todo lo que había de valor, las joyas que mi mamá había heredado de su mamá, las joyas de la abuela, como se dice, pero verdad. Yo tengo ahí una foto en la cual tengo una gargantilla de oro y una pulsera de oro que me había regalado mi marido en 2 ocasiones diferentes, que, bueno, también se las llevaron, pero como siempre digo yo, las cosas materiales no me importaron. Y se llevaron todo, se llevaron mi sueldo, se llevaron todo lo que acababa de... lo que tenía ahí en casa, no solamente las joyas, fotos al por mayor. Por eso yo tengo muy pocas fotos en general de mi hija. Tengo fotos chicas que están en los álbumes, pero así alguna foto más grande o algo, es más difícil que yo la tenga porque se llevaron muchísimo y si no destruyeron, lo mismo. Los cuadros, no, acá no hay uno, porque uno que yo tengo por allá, y se iban y lo rajaron así, después lo pegué por atrás, y mi hija tocaba la guitarra, y cuando se iban yendo le rompieron la guitarra, es decir, todo el vandalismo. El bidet lo rompieron para ver si teníamos armas escondidas. Me pegaron, sufrí algunas agresiones físicas de otra índole y bueno, si me preguntan que si me torturaron, si es con picana, no, pero eso también es una clase de tortura. Es la tortura de ver a tu hija torturada, es la tortura de sufrir lo que uno sufre ahí adentro. Eso también es tortura, no es solamente la picana la tortura. Por eso yo digo que yo no puedo decir que no me torturaron. Me torturaron en muchas formas, y la tortura más grande es no tener a mi hija ahora a mi lado.